¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos el lujo de tener en nuestro proyecto a Iván González, quien se ha dedicado hace no sé cuántos años, ya nos va a ir contando a medida que avance la entrevista. Ha caminado por distintos estadios de aprendizaje y conocimiento. Queremos darle una bienvenida, que después esto se va a ver en el canal de Proyecto Enebra, el cual vamos a compartir ahí con Iván. Le damos la bienvenida a Iván. No sé si estás por ahí. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo muy bien, muchas gracias por estar un sábado en la tarde acá, que está medio raro. Bueno, hoy es, para los que no saben, cuando esto se publique, hoy es 26 de octubre del 2024. La idea es compartir un poquito de la trayectoria de Iván. Después en la cajita de comentarios, de descripción, perdón, va a quedar toda la información para que puedan contactarlo. Es astrólogo, nada, no sé, ¿querés empezar con vos con algo, contándome brevemente, así desde tu infancia podemos empezar si te parece? Sí, dale. Bueno, a veces digo que todo tiene como un comienzo. Yo siempre tengo la sensación que es una continuidad de todo esto. Podría decirse que desde esta existencia comenzó ese llamado desde la infancia, a partir de, siempre digo que tengo como dos maestras vivientes, una es la escucha, la otra es la observación y podría agregar una tercera que es mi madre, porque antes de nacer ya, ella hasta incluso a veces me contaba, lavando los platos, se daba vuelta y sentía una presencia, había una luminosidad tal vez blanca, roja, azul, muchas veces ha pasado que se despertaba y todos esos fueron meses antes de que uno nazca. Después, ya de chico a mí me costaba siempre dormir y me quedaba despierto, miraba hacia arriba y al ratito prácticamente puedo decir que tenía como un show de luces entre lo que después conocí que eran orbes, cintas de colores, espectros de color fucsia, blanco y etcétera, etcétera, y que para mí era algo, no te puedo decir fascinatorio, pero algo impresionante, ¿no? O sea, creo que prácticamente cada noche a los 5 o 6 años, y eso se fue apagando un poco a los 7. Después tuve dos experiencias entre los 8 y los 9 donde me marcó un avistamiento muy contundente durante una hora entre las 12 y la una, casi, casi una noche de verano. Yo tenía 9 años y bueno, junto con mi hermana lo vimos. Yo venía de la cama, miraba hacia arriba, ella estaba en un lado, ¿no? Un objeto rosado, ovalado de un cinturón de colores, no me lo olvido nunca más. Y bueno, eso fue como un llamado en ese sentido. Yo por lo menos lo sentí como un llamado. Para todo esto leía otras revistas en ese momento como Nueva Era y como muy interesante y otras más y la verdad que para mí fue como un sentir de una hermandad, de una fraternidad. Yo siempre a mi mamá le decía que para mí aquellos seres que estaban en, por lo menos lo que para mí eran naves, eran amigos. Amigos que hace tiempo que no veo. Siempre los he tratado, por lo menos los fraternos, al menos lo que siempre me ha llamado la atención en ese sentido fue así. Y continuó. Luego continuó cuando me fui formando en una escuela esotérica, estuve unos años y bueno, tuve unos cuantos, varios viajes, conocer ponentes, exposiciones y bueno, otras personas más. Después fue los grupos de contacto, 6 años también de tener experiencias de todo tipo, reflexionar sobre lo que significa o resignifica el contacto extraterrestre, intraterrestre, con seres interdimensionales, de diversa naturaleza,
de amplísima agenda, aunque puedo decir que por lo menos en nuestro caso, y hablo nuestro en términos de un colectivo, ha sido fraterno y de aprender las diversas interacciones que están bajo ciertos protocolos de contacto en ese ámbito. Después, bueno, siguió o a colación o en paralelo a todo esto, tuve una experiencia en particular, año 2015, en la azotea de un edificio. Me pasó que estaba de pie, cerré los párpados y se proyectó, yo sentí una proyección de mí y me habló un Iván del futuro. Podría decir que ese Iván del futuro se parece bastante ahora y me aconsejó que haga ciertos pasos, ciertos consejos que me los reservé solo para mí. Entre ellos figuraba o figura este ámbito de poder dar a conocer a colectivo de personas información, porque en definitiva la información es la que une, palabras más, palabras menos es lo que se refería, así que bueno, formé una dinámica de un grupo de Facebook, luego un grupo de WhatsApp, luego desarrollé un poco más que lo tenía un poco abandonado el canal de YouTube. Y bueno, esto trajo también un grupo de prácticas que de hecho hace unas horas atrás nos reunimos, dos sábados al mes. Y bueno, fue esto de ir cultivando como una semilla diaria, que fueron hasta ahora 8 años, desde el 2016 hasta ahora, de publicar prácticamente todos los días temas de ciencia, de esoterismo, temas de espiritualidad de todo tipo. Hemos explicado cómo hallar esa información, porque mucha gente, si bien está en las redes sociales, también tiene cierta ignorancia de cómo encontrar la información. O sea, hay mucho ánimo de contactación, hay mucho ánimo de querer encontrar información, pero hay mucha gente que es increíblemente no estudia cómo adquirirla a esa información y sentir y vivenciarla, porque eso también. Hay cierto límite entre todo esto. Yo digo, vos podés estudiar un terreno, tener prácticas en terreno, conocer la ancestralidad del sitio donde vos estás, pero más allá de eso hay un umbral donde es lo sensitivo. Y eso es intransferible. Entonces, por más que vos estudies lugar de poder, misiones espaciales y un largo etcétera, siempre hay un ala sensitiva que recomiendo que la gente lo haga, que medite, no solamente en sus casas, que salga a otros lugares, que explore, y de allí surge, eh, creo yo por lo menos, y así lo siento, esto que puedo denominar el autocontacto, que es para mí un poco más que la definición del autoconocimiento, de quién soy yo, para qué estoy, y respondiendo preguntas existenciales, sino empezar a descubrir que hay un mundo interior, hay un microuniverso que se espeja y se conecta sincrónica y causalmente, o sincrocausalmente, si me permitís el neologismo, con, con una dinámica mayor, con un plan mayor que nos estructura. Creo que traté de sintetizar todo, pero bueno. Bueno, esto es genial porque justamente era como la primera pregunta, que igual la voy a nombrar para que la gente como que agarre el hilo, porque viste, por ahí las personas adelantan los videos, qué sé yo. Claro, Y la pregunta era, ¿qué fue lo primero que llamó tu atención en la búsqueda espiritual? Bueno, ha sido bastante resumido, pero ha sido muy concreto. Ahora vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Contame un poco de tu proceso, si bien lo nombraste, pero ahora vamos a hablar de los sueños específicamente, la astrología y lo que gustes, y por favor no dudes en detenerte en los puntos más importantes, porque justamente lo importante, valga la redundancia, es que se entienda por qué haces lo que haces y para qué lo haces, porque más allá del autocontacto, del autoconocimiento, de la meditación, hay algo mayor que es colaborar en el crecimiento de los otros, ¿no? Que por ahí viene, me parece, claro. tu tarea. Bueno, gran parte de lo que acabo de nombrar podría decir que es una cuestión consciente y diaria, pero hay un lado B, que en promedio pasamos 25 años, que podríamos decir entre comillas que es el mundo de los sueños, que de hecho
fruto y producto de tantos relatos que me llegan todos los días prácticamente de sueños de personas, es que empezó en mí a aflorar ya un estudio, un abordaje sobre lo que tiene que ver esto que le llama el mundo de los sueños, o también denominado el astral o el mundo onírico. Y me di cuenta que si bien hay una primera fase denominada por la psicología que tiene que ver con un estado redimitorio entre el deseo y también el temor para subsanar, también comprendí que los sueños no solamente responden a fases que son en ese sentido más profundas de la conciencia, sino que también hay diversos tipos de sueño que cada vez ante mayor lucidez hay mayor información. Es este, podemos decir que es una regla de tres, simple y directa en esto, y que responde siempre en estos estados intermedios entre el día, ¿sí? Entre un día y otro, por eso el estado intermedio, a empezar a autodescubrirnos y comprender también que somos mucho más que este traje físico, y que en esas otras formas en que nosotros podemos experimentar hay respuestas. Primero que hay respuestas desde algunas cuestiones que no terminamos de observar en el diario, que lo escenificamos en el sueño. Y después cuando comenzamos a resolver lo diario, allí empiezan a haber experiencias que son extraordinarias, o sea, fuera del orden, fuera de lo que llamamos, entre comillas, lo normal. Producto de todo eso, bueno, hice un desarrollo largo, ¿no? Y en lo que refiere a la astrología, podría situar la bandera en la línea de tiempo a los 18, cuando estaba en la escuela esotérica. Tenía mis dos maestras, una de esoterismo y la otra maestra que enseñaba, si bien también esoterismo, pero la maestra también estaba abocada a lo que es el calendario maya, astrología, y otros temas. Y ella me regaló un libro que para mí fue como un norte en ese sentido, que es el libro de astrología moderna de Eloy Dumont, de la primera edición de la década del 80. Y bueno, en un momento me lo prestó y después terminó siendo un regalo. Y bueno, yo empecé a leerlo en una plaza donde corregía poemas. Yo, digamos, antes tal vez dedicarme a las redes sociales, a mí me gustaba mucho participar en concursos de poesía. Yo hacía muchos poemas de amor y muchos poemas eróticos, y tocaba la guitarra. Y otra cosa que hacía era, también leía mucho de astrología. Entonces, este libro para mí fue como un norte. Y bueno, después mucho más adelante, cuando a mí me echan de un trabajo de administrativo, y empiezo a dedicarme más al grupo de Facebook, más a investigar. Estuve como moderador en un grupo de neurociencias y después volví y dediqué de pleno al grupo de Facebook. Bueno, allí ya empecé con el tema del curso. Disculpa que te de- interrumpa ahí. Entonces vos hacías tu trabajo y aparte complementabas con todo esto que me decías. O sea, ¿cómo Sí, organizabas tu tiempo? Porque te escucho hablar y decís, bueno, después me echan, qué sé yo, pero antes, o sea, ¿cómo hacías? Porque es y mucho lo bueno, yo moderar, cuando, manejar redes sociales claro, también. cuando llegaba a mi casa, digamos, lo que hacía es que me traía anillados o libros. Yo leía siempre en el subte y en el tren. Siempre dije que si hay ganas, hay tiempo, y viceversa. Entonces, aprovechaba eso o me quedaba los fines de semana leyendo, y después ya a partir de allí empecé a descargar muchos artículos. En un principio eran artículos, por así decirlo, superficiales. Y después eran artículos académicos, artículos científicos. Ya me iba un poco más allá. Y bueno, eso después catapultó el desarrollo de los talleres y cursos. Talleres y cursos que versaron no solamente en los sueños, en la glándula pineal, en la partícula divina, que es un punto etérico que menciona muchas escuelas a la altura del esternón, del plexo cardíaco, después de lo que tiene que ver las leyes espirituales, que son ni más ni menos que
las, las leyes del Kybalion y cómo percibimos el mundo y cómo describe, por así decirlo, todo el arco esotérico, pasando a los budistas y sus tres escuelas, el hinduismo y tratando de ver siempre un hilo conductor, lo que tienen en común, pero también lo que tienen en lo particular para definirse. Y eso fue lo que más me ayuda, siempre ver primero la cuestión, lo que tienen en común. Hay un camino en todo eso, hay un sendero, hay un trazado en todo eso. Y después lo que lo define en lo particular. A partir de allí empezar a ir descargando, haciendo carpetas, backup y etcétera, que lo fui haciendo. No encontré otro método. Y después en lo que podía ir a los lugares, por lo menos de Argentina y la parte sur, adelante. Y otras cosas, bueno, de preguntar a investigadores y seguir indagando. Y después hacer las prácticas. Perfecto. Entonces, bueno, así me fui formando. No, a mí me encanta porque comparto mucho de lo que decís, o sea, esto de ir investigando, de vivir el proceso, y dijiste algo muy puntual cuando arrancamos, que a veces la gente quiere investigar, aprender, pero no sabe por dónde, o sea, no sabe cómo armarse una estructura para decir, bueno, voy a buscar acá, voy a buscar allá. Lo bueno de esto es que acabas de describir perfecto cómo se debería hacer. O sea, comenzar por algo superficial, leer a científico, participar de Sí, prácticas así como lo sensitivo, o sea, como estar presente después de haber adquirido el conocimiento mental, de hacerlo parte del cuerpo y bueno, después obviamente compartirlo como lo estás haciendo vos ahora, ¿no? el paso previo de todo para mí es la motivación. Porque puedo decirte, mira, estudia las cuestiones que tienen que ver con el Kybalion y el Kybalion, por ejemplo, si vos estudias la frecuencia y la vibración, eso te va a llevar a, por ejemplo, estudiar el tema de geometría sagrada, ver que este tema tiene una analogía, una comparación en la naturaleza y que esa naturaleza vos sos parte. Y que eso después, por ejemplo, lo vas a catapultar en el cosmos. Entonces, allí empezás a ver lo que a vos te gusta. Y basado en eso, empezás a ver también que hay como un orden de prioridades en esa motivación que vos tenés. Tal vez, no sé, tal vez no te interesa estudiar los incas, por decir un ejemplo. No te gusta, tal vez hay ciertas culturas que no te llaman la atención. Pero vas a ver que hay culturas comparadas, arquitectura comparada, vas a empezar a ver un hilo conductor y que todo en realidad se encuentra interconectado. A veces bajo el ánimo de vos querer catalogar y clasificar terminás separando, pero en sí todo está unido. Nosotros somos los que tratamos de separar y poner las cosas en un cajón o en la gaveta de ciertos temas. No te voy a negar que hay ciertas recepciones que hice que algunas están ahí, ¿no? Como una posibilidad, como una potencia. Pero hay otros temas del diario que una los he ido corroborando sobre lo que recibí, no solamente con un avistamiento, sino en las noticias. Y hay otras cosas que a veces voy investigando por el simple ánimo de hacerlo. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, del tema de los drones, por decir un ejemplo, o de la inteligencia artificial, y que decíamos que esto iba a ser muy importante, bueno, mucha gente estuvo muy en desacuerdo. Hoy por hoy es algo de uso natural y común, ya está incorporado. Entonces también ver la punta de lanza de algunas tecnologías, de las ancestralidades y cómo convergen también. Por ejemplo, el megalitismo es una manera de ver, decir, bueno, ¿qué pasó acá? Que hay estructuras tan colosales que no terminan de definir con la tecnología preexistente, o sea, con esa tecnología neolítica, ¿qué pasó acá? Entonces, ahí también te vas a encontrar con ciertos grises donde no hay una respuesta sólida. A veces la respuesta puede ser hasta extraordinaria y, y está buenísimo y sano dudar, pero siempre como lo acabamos de decir, a partir de qué motivación vos tenés, te puede llamar la atención la música, te puede llamar la atención algo que te conecta, incluso algo que vos sentís que hay cierta familiaridad. Pasa con este tema de la música. Por ejemplo, yo cuando estaba en el secundario, por decir un ejemplo, yo tocaba ritmos en el banco que después yo no sabía que era Malfuf,
o que, no, que era Maxum y muchos ritmos que yo después conocí. Y que incluso que las bailarinas hacen mudras con las manos y posiciones que me llevaron a estudiar los mudras que se estudian en la India. Y eso me llevó al yoga. Y el yoga te lleva, ¿no? Y es como que uno no es que hace una serendipia de ir saltando temas, sino que está conectando cabos de lo que siempre está interconexo. A eso es lo que me refiero. Totalmente, comparto con vos y entiendo que bueno, mucha gente a la que entrevisto generalmente habla de estas interconexiones de distintas maneras, ¿no? De acuerdo a cómo ha sido su proceso y tiene que ver con también esto de integrar, ¿no? Porque ustedes han integrado a través de su proceso o han hecho una síntesis por ahí y han entendido ciertas cosas que después hacen parte de la siguiente pregunta que viene, que es, ¿cómo te ayudó todo esto que aprendiste, viviste, para poder ayudar a los demás? Porque de alguna forma la astrología ayuda, si bien no define, pero ayuda a que uno pueda trazarse, aunque sea un caminito o una orientación, ¿viste? Como una Claro. guía. Entonces, Bueno, por la ahí va. astrología, bueno, muchas veces me pasa que hay gente que ya viene con una predefinición de la astrología, porque dice, bueno, decime algo de lo que me dicen, de lo que me señalan los astros. Y yo, por ejemplo, no soy tal vez de esa escuela determinista, donde se pensaba, en la antigüedad se pensaba que los astros determinaban la vida humana. Esa es una idea tal vez embrionaria o primaria de las escuelas astrológicas actuales, humanistas, transpersonales, simbólicas y arquetípicas. Esas son las actuales. Y estas actuales en sí no hacen referencia a la cuestión de la influencia planetaria, sino hacen referencia a la cuestión simbólica porque hay algo proyectado en el cielo que me está referenciando a este universo interior. Eso es a lo que apuntan estas astrologías. Y que si bien hay una ciclicidad, porque la base de la astrología son dos elementos importantes: la meteorología, ¿sí? Y también el cuerpo humano. La meteorología como simbolismo de ciclos y el cuerpo humano que está, digamos, tiene el análogo que cada parte del cuerpo tiene su signo, ¿sí? Al igual que los planetas. Y todo esto, que si bien a hoy por hoy se llama astrología médica, es otra rama. Pero después las actuales, yo, como vos bien lo decís, tomo un poco de cada una, hago lo que se llama sincretismo. El sincretismo es cuando vos, por así decirlo, tomás de un gotero las esencias de lo que vos sentís que te resuena y de la información que vos la considerás válida. Para algunos esto puede ser un sesgo lo que estoy diciendo, pero es lo que es el método que a mí más me resuena. Y a partir de allí tomo la escuela astrología humanística, donde comprende el humano que tiene un momento de cúspide hacia su fragilidad, la escuela que tiene que ver con la simbólica y la junguiana a partir de 12 arquetipos, la astrología que tiene que ver con la transpersonal, que se enfoca mucho en los planetas que siguen después de Saturno, que son Urano, Neptuno y Plutón, que son los que abarcan entre 7 a 14 hasta 20 años y que marcan eras este, a la humanidad, ¿sí? O sea, no es lo mismo, ejemplo, cuando yo digo alguien nacido en la década del 90 que alguien nacido en la década del 2000, hay esos tres planetas para la escuela transpersonal tienen mucha preponderancia. Entonces, a mí cómo me ayuda en todo eso. Primero lo mismo, estudiar mi carta natal y ver que hay una forma simbólica y encarnativa que me está, por así decirlo, definiendo en el marco donde yo nazco, ¿sí? Pero la astrología como tal es dinámica. Dinámica entendida en que yo lo voy a consultar el año que viene, o incluso el mes que viene, o el día siguiente, y ya voy a tener como, ¿no?, un corrimiento, voy a tener una relojería simbólica donde se va a ir dando un retorno. Ejemplo, la revolución solar, nuevamente del latín, ¿sí? Revolución, o sea que hay una evolución cada año. El Sol, cuando vuelve a estar mismo grado, minuto y segundo, hay nueva foto de esa carta natal. Yo siempre digo que es como la computadora. Pues te compras un modelo, ¿sí? Y cuando haces la actualización, ¿no? No es lo mismo Windows 95 que tener una computadora de Windows 11, ¿no? Para el caso.
Entonces, a partir de allí, esa actualización ayuda a otros. Yo lo tengo a consulta y en Zoom, ¿sí? En mi caso, muestro la carta natal y muestro la última revolución solar. La carta natal me va a responder de los temas de entre la infancia, la adolescencia y parte de la adultez. Y la revolución solar me va a hablar del último extremo y los temas actuales. Dependiendo un poco las preguntas de la persona, se va a poder hacer esa orientación. Sobre el tema de los sueños que a veces me preguntan, siempre digo los mismos elementos. Detectar si es un deseo o un temor, y si hay algo extraordinario, escribilo, grabalo, escuchalo, y las respuestas a veces están de una manera arquetípica o a veces están de una manera contactista, pero siempre Bien, están en la naturaleza de lo entre comillas que vos llames normal hacia lo extraordinario. Por allí están siempre los mensajes, por lo menos te digo desde mi claro. modesta experiencia. Bueno, no estaba esta pregunta, pero nombraste lo extraordinario y dame un ejemplo de qué sería lo extraordinario en cuanto a los sueños, Bueno, porque por ahí estaría bueno a clarificar bueno, tal vez un sueño que podríamos decir entre comillas normal es alguien que está haciendo un tipo de sueño que se llama daylight, ¿no? Que es el sueño rutinario, el sueño que alguien te describe, bueno, fui al trabajo, me tomé el bus o el colectivo, como decimos aquí, y hice las cuestiones que son de orden regular, de orden normal, ¿sí? Ahora, un sueño del tipo extraordinario, tal vez la persona me dice, estaba desde la azotea de mi casa, a partir de allí tuve un deseo de ir a otro lugar y volé hacia este lugar, lo sentí, lo vivencié, pude visualizarme cómo estaba pasando por encima del vecindario, del barrio, y te lo describe con detalles. Em, Empieza a tal vez ir al espacio y dialoga con seres que no son humanos. Es recibido, por ejemplo, en un planeta. Conozco personas, por ejemplo, que realizan cursos, esto aunque pueda parecer llamativo, realizan cursos en otros planetas y se forman y les enseñan, por ejemplo, telequinesis, ¿no? Sé que esto es, em, que no lo puedo demostrar, pero lo digo porque me lo mencionan las personas que atestiguan esto. Entonces, lo extraordinario es todo lo que está fuera de lo que cada persona considere que es normal. Tal vez para un hinduista que se le aparezca, por así decirlo, Brahma, es un honor, ¿sí? claro, Pero tal exacto. vez ese Brahma esté investido de un ser que no es humano para transmitirle un mensaje que funge o cumple la función de un mensajero, ¿sí? Para la persona, para que no se fascine, ¿sí? Tal vez se fascina por Brahma, pero lo que me refiero es que para las otras realidades con mensajeros, ¿sí? Lo importante Sí, es el mensaje que entregan, por sobre todo. excelente. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración ahí. Y ahora, bueno, nos quedan como dos preguntitas que podemos unir, porque no nos queda como tanto tiempo. Básicamente sería lo siguiente, es, ¿qué crees que, o sea, qué le aconsejarías a aquel, por ejemplo, eh, que quiera mejorar su esencia? A ver, lo voy a mejorar ahí la palabra. ¿Crees que con tu aporte al mundo vas a poder tal vez ayudar a conectar a más y más personas con su esencia? Y la pregunta que han ido ahí, que era la que quería hacer en primer lugar, eh, ¿qué le aconsejarías a aquel que quiera ofrecer sus servicios? Porque por ahí, viste, hay como una cuestión de ofrezco mis servicios, pero no sé cuánto cobrar, no sé si cobrar, ¿me entendés? Como que quedas ahí medio, como que te da, Claro. eh, como que minimizás el trabajo, como si no fuera un trabajo, viste, como, qué sé yo, ser administrativo, tener una empresa o lo que sea. Hay mucha gente que no lo vive así, pero otros sí. Entonces, bueno. Uniendo esas dos preguntas, nos quedan 5 minutos, así que ahí te escucho. Bueno, te agradezco mucho por esta pregunta porque me la suelen hacer. A mí me pasa lo siguiente. Hay mucha gente que quiere saber, vamos a tomar el ejemplo de astrología, que quiere saber su carta natal. Y les digo, bueno, si quieres pásame tus datos al correo electrónico y envíame
tus preguntas con la transferencia. Y dicen, pero ¿cómo? ¿Vos no haces cartas natales? Sí, hago cartas natales. Digo, pero entonces la persona como que te vuelve a repreguntar, y pero ¿no me la harías de onda? Digo, mirá, el albañil no hace la pared gratis. El arquitecto no te regala los planos y yo no sé por qué tendría que regalarte la carta natal y un análisis de revolución solar con un informe o tener un Zoom gratis con vos porque Tal cual. me formé un tiempo para esto. Entonces, creo que es, digamos, el tiempo de mi formación tiene el peso del valor de intercambio que estamos teniendo porque es un servicio el que te estoy brindando, dado que vos me estás haciendo preguntas para orientar sobre tu vida. Entonces, si esto te facilita el camino, ¿sí? Te ayuda a ver con otros ojos cuestiones que vos llegaste a un límite donde no tenés respuesta y me formé para esto, bueno, me parece que en justa medida ponerle un valor de intercambio. Y después, sí está el otro tema que, por ejemplo, ¿qué sucede? Si a mí me preguntan de un sueño y te ayuda a descubrirlo, te ayuda a verlo en ese sentido, y me dice, mira, y quiero saber más allá, bueno, ahí sí le menciono el tema de, mira, si querés conocer más allá, bueno, ya ahí en ese sentido tengo todo un curso de 14 horas viendo todo este desarrollo, le paso el temario y mucho más, ¿sí? O sea, con algunas veces te ayudo, digamos, a descubrirlo. Ahora, si me vas a insistir y vamos a estar hablando mucho tiempo sobre este tema, ¿no? Y replicando, bueno, en ese sentido no. Sí se puede vivir tranquilamente, sí sé que hay distintas vías de ayudas y de orientaciones y que muchas veces subestimamos los llamados y las orientaciones que nosotros en meditación y en el diario tenemos, que si bien podemos situar a alguien para que nos oriente, astrología, talleres, cursos y formación, pero muchas veces hablando con la persona ya tiene un montón de llamados y que lo subestima. No estoy hablando de ver números espejos porque yo no estoy de acuerdo, pero sí, por ejemplo, en áreas que la persona no logra avanzar. Entonces, siempre digo lo mismo, para el esoterismo no tenemos muchos problemas, tenemos uno en todas las diversas áreas de vida. Entonces, ¿cuál es el freno que estás teniendo? ¿Es un tema de percepción? ¿Es un tema de amor propio? ¿De dónde viene? Y bueno, ahí sí donde surge esta respuesta que vos me estás haciendo de, sí, sirve ayudar a ver no solamente lo oculto y desocultar, a veces es tan visible que la persona por ansiedad o por estar acelerada no para la pelota y no se autoobserva, ¿sí? Porque no disponemos, muchas personas o no disponen de ese tiempo de autoestudio, no se toman el momento de decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Preguntarse, pregúntate qué estás haciendo. Y muchas veces digo lo mismo, si no encontrás la respuesta, grabate un audio describiendo lo que haces en el diario y cuánto tiempo le dedicás a escucharte. Estoy seguro que va a ser muy poco. Entonces, si es muy poco y estás pidiendo respuestas, bueno, escúchate en lo que estás haciendo. Contame el día, grabame un audio de lo que hiciste en el día y cuánto tiempo le dedicaste a los supuestos problemas regulares y recurrentes que se te vienen repitiendo. Y vas a ver que es uno solo el problema. Bueno, ahí viene el tema que con el que iniciamos esta hermosa charla, porque más que una entrevista es una charla, en la que hablaste del autocontacto, más allá del autoconocimiento, estás hablando a través de la observación. Entonces es como estar muy presente en uno mismo para poder, digamos, poder trascender esas cosas que nos están limitando. Entonces tu aporte a esto es justamente, o a la vida de otra persona, es colaborar en que su esencia sea la más transparente y lo más orgánica que necesite, digamos, que es lo que vos más o menos has logrado, ¿no? Sí, y que todo lo que vos te autoestudiás y facilitas y vos por así decirlo, te endulzás a vos mismo, después lo vas a utilizar como método hacia los demás. Que vas a aprender a observar mejor, lo que te dice, cómo te dice, porque las personas muchas veces abren la puerta hasta donde quieren que el otro vea, hasta donde quieren que el otro confíe, porque Totalmente. también pasa que muchas veces el consultante que viene, ¿sí? Abre la puerta hasta donde considera que, digamos, hay una negociación entre lo que me conviene mostrar al otro
porque no todo el mundo quiere mostrar las vulnerabilidades, solamente queremos mostrar las fortalezas. Entonces también, ¿desde qué punto se negocia? O sea, si Buenísimo. yo te quiero ayudar a vos, pregunto, si vos venís es porque ya venís con la guardia baja en ese sentido y que ya agotaste todas las respuestas. O que venís en modo receptivo, yo creo que está bueno esto Que que venís en modo receptivo, estamos claro que venís. cerrando ahí para una próxima charla y hablar de esto, ¿no? De si uno va a ir a abrirse o a escuchar otras voces por ahí, otro cantar, está bueno tener la posibilidad de que el otro te explique un poquito de voz y también ser vulnerable ahí para poder avanzar, porque si vas, viste, ya con sesgo, vas como juzgando, porque no sé qué, entonces directamente que no vaya. O sea, porque en realidad Claro, sí, sí, tal cual. lo que necesitamos es justamente que la persona se abra y que aprenda por lo menos un poquitito más de ella, que por ahí tal vez tu guía no sea la final, ¿no? Lo que decida cómo va a seguir evolucionando ese ser humano, lo que sea, sino un pasito más cerca de quién puede llegar a ser más adelante. Iván, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más, nos está quedando un minuto, así que nada, soy todo oídos. Gracias nuevamente. Bueno, te agradezco mucho la invitación, y bueno, te deseo muchos éxitos en este proyecto de dinámica de entrevistas. Bueno, muchísimas gracias. En breve estará subido en el canal de YouTube. También van a poder verlo en el canal de Iván y en la descripción de mi canal van a poder encontrar toda la información para hacerse su carta astral, revolución solar, participar del grupo de prácticas, etcétera. Así que muchísimas gracias y que tengas un buen sábado, Iván. Gracias y te envío un gran abrazo.